Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Migliosi y permítanme felicitarlos por aspirar a ingresar a esta querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenidos. Soy un profesional que ejerce la economía desde hace más de 25 años y en esta ocasión he querido colaborar con el módulo de economía del ingreso de la facultad para traer cierta luz sobre algunas cuestiones que en función de mi experiencia como docente he observado que resultan un común denominador en cuanto a las inquietudes que tiene quien aspira a ingresar a esta facultad y puntualmente quien está evaluando la posibilidad de seguir la carrera de economía. Para eso fue que se diseñó un documento que calculo a esta altura ya habrán leído, un documento que les entregaron sus profesores del módulo, donde recordarán que indicamos de qué manera podíamos acceder al uso de una tecnología experimental de vanguardia, me estoy refiriendo a la inteligencia artificial y puntualmente al chat GPT, inteligencia artificial de la que nos íbamos a valer para responder a una serie de interrogantes que, como les decía recién, son por lo general las dudas, las inquietudes que tienen los aspirantes. Bien, lo que vamos a hacer en este breve video es recordar cada una de las preguntas que ingresamos al prompt del chat GPT y vamos a repasar las respuestas que nos fue ofreciendo la inteligencia artificial. Bien, la primera pregunta que le hicimos fue: ¿cuál es el fenómeno que estudia la economía? Y de manera muy acertada, la inteligencia artificial nos recordó que la economía es una ciencia, y no cualquier tipo de ciencia, sino una ciencia de tipo social, de carácter social. Bien. Como toda ciencia, lo que busca es descubrir la verdad detrás de un fenómeno, y a la economía lo que le interesa es ver cuál es la manera más eficiente de asignar los recursos escasos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles, necesidades que cada día son más y más. Eficiencia entonces en la asignación de los recursos y luego equidad en la distribución de los resultados, una distribución justa, que la prosperidad se reparta de una manera equilibrada entre los individuos, entre los seres humanos. Continuamos preguntándole al chat GPT cuáles son las áreas que abarca el estudio de la economía, y el chat fue muy conciso y se refirió a los dos grandes enfoques más tradicionales de la economía: el enfoque macroeconómico y el enfoque microeconómico. Rápidamente, ¿a qué se refiere cada uno? Supongamos que nos subimos a un dron y con la cámara del dron podemos apreciar el funcionamiento de la economía en su conjunto, en su totalidad, como un gran sistema. Allí vamos a poder descubrir grandes variables que determinan el funcionamiento conjunto de ese sistema, como es el caso de la inflación, el crecimiento económico, el desempleo, el tipo de cambio, la tasa de interés, la recaudación fiscal, el gasto público. Podemos analizar también el resultado fiscal, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que hacen al funcionamiento agregado, conjunto de la economía, como un sistema, como un todo. Ahora, si descendemos y le ponemos la lupa a ese sistema, vamos a descubrir células que lo conforman y que cumplen diferentes roles.
Algunas cumplen el rol de comprar, consumir, otras de vender y producir, y una interacción entre esas células que permite la conformación de mercados de diferente naturaleza, mercados en los que se determinan variables como el precio de los bienes y de los servicios que se transan en la economía y la cantidad de unidades de esos bienes y de esos servicios que se transan en la economía. A grandes rasgos, esas serían las áreas que abarca el estudio de la economía, aunque bueno, quienes luego se embarquen en el estudio de esta disciplina verán que también podemos referirnos a enfoques de una naturaleza diferente, bien, no tan tradicional. También le habíamos preguntado al chat en qué se diferencia la economía de otras disciplinas, como es el caso de la administración de empresas y la contabilidad, y la inteligencia artificial nos contestó que la administración de empresas se ocupaba de planificar, organizar, dirigir y controlar, es decir, llevar adelante un proceso de gestión de una empresa, de las actividades de una empresa. Mientras que la contabilidad, por otro lado, se encarga de llevar un registro de las transacciones financieras de una empresa, de analizar esas transacciones y de asegurarse que esos registros sean precisos, sean correctos y que cumplan con la normativa vigente. Preguntamos también qué tipos de problemas ayuda a resolver un economista. El economista está formado para ayudar a decidir mejor. Recién nos referíamos a decidir acerca de cómo asignar los recursos, decidir acerca de cómo distribuir los resultados. El economista ayuda al diseño y a la implementación de políticas económicas que mejoren el funcionamiento del sistema económico. El economista también es quien analiza el impacto de esas políticas y también está preparado para pronosticar cuáles van a ser los escenarios futuros a partir de las condiciones actuales y de los eventos esperados. ¿Bien? O sea que el economista está formado para analizar grandes volúmenes de datos, para resumir toda esa información a través de documentos o de informes de fácil interpretación. Y el economista, al estar formado para proyectar variables, escenarios económicos, contribuye muchísimo en la toma de decisiones de inversión. Porque cuando hablamos de proyectos de inversión, justamente estamos hablando de proyectar negocios, lo que implica proyectar variables, proyectar los escenarios en los que se va a llevar adelante ese negocio, y allí el economista cumple un rol fundamental. También el economista está preparado para gestionar riesgos, sobre todo de naturaleza financiera. Otra pregunta que le hicimos al chat fue, ¿en qué ámbitos laborales puede desempeñarse un economista? Y el abanico de posibilidades es extremadamente amplio. El economista puede desempeñarse en el gobierno, en distintos niveles de gobierno, a eso nos referimos con el sector público, puede desempeñarse en el sector privado, en las empresas, puede desempeñarse en organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, puede desempeñarse dentro de las universidades y dentro de centros de investigación. Recuerden que el economista es un científico que investiga qué hay detrás de los fenómenos hasta tratar de
aproximarse lo más posible a la verdad. Seguimos con las preguntas y le dijimos a la inteligencia en el prompt que nos ayudara a contestar esta pregunta que tenemos en pantalla: si la economía forma parte o no de las denominadas profesiones del futuro. Y la respuesta fue tajante: sí. Se trata de una disciplina con amplias perspectivas de futuro. Los economistas desempeñan y van a continuar desempeñando un rol importante en la comprensión del fenómeno económico y en la solución de desafíos no solo de naturaleza económica, sino también desafíos de índole social, por estar íntimamente vinculada la economía con la sociedad. Sobre todo en un mundo como el actual, donde lo digital tiene una relevancia trascendente, donde cuestiones vinculadas a la sostenibilidad, al cambio climático, son también cuestiones de sumo interés para el ser humano de hoy en día. Todos estos aspectos hacen a que la economía realmente forme parte de las denominadas profesiones del futuro, sin ninguna duda. Hicimos también que la inteligencia artificial caricaturizara de alguna manera a un economista, su perfil, y la verdad que la respuesta que nos dio fue interesante e inteligente. Y voy a leer punto por punto cuáles son los aspectos que detectó como sobresalientes al momento de describir el perfil de un economista. Un economista es, por empezar, un profesional analítico, curioso. Estamos hablando de una ciencia, la curiosidad para las ciencias es el punto de partida. Bueno para los números, bueno para las matemáticas, con capacidad de pensamiento crítico, capaz de comunicarse de manera efectiva, con una clara orientación a resolver problemas prácticos y con una perspectiva o una capacidad de ver las cosas de manera amplia, holística, con la capacidad de ver el bosque entero y no quedarse nada más con el árbol que tiene al frente. Bien. En la siguiente pregunta, como para familiarizarnos con el lenguaje de los economistas, le dijimos: mira, revisá, inteligencia artificial, revisá toda la información con la que contás y detectame los 10 términos más utilizados por los economistas en la Argentina de hoy. Y detectó estos 10 términos que tenemos acá en la pantalla: inflación, tipo de cambio, Producto Bruto Interno, déficit fiscal, balanza comercial, desempleo, política monetaria, inversión, sector informal y política fiscal. No es esta la ocasión para que definamos cada uno de estos términos. Si a ustedes les interesa, pueden seguir haciendo uso de esta herramienta y pueden preguntarle al respecto. Incluso le pueden pedir que se los explique de una manera sencilla. Ustedes ya saben y hemos visto en ese documento que según cómo uno le dé las instrucciones a la inteligencia artificial es la manera en la que te va a contestar, de manera más elevada o de manera más sencilla, como vos lo desees. Podés seguir utilizando esta herramienta para preguntarle. Y por supuesto, quienes decidan embarcarse en el estudio de la economía tendrán la posibilidad de estudiar cada uno de estos términos en profundidad. La quisimos poner un poquito incómoda a la inteligencia artificial y hacerla competir con la economía, y le dijimos: che, inteligencia artificial, ¿en algún momento podés vos sustituirnos a nosotros, a los economistas? No, ella misma nos contestó que hay aún una serie de aspectos que
la inteligencia artificial no ha podido replicar y que no van a permitir que los economistas seamos fácilmente sustituidos. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil, obviamente, esta tecnología está recién en desarrollo y va a ir avanzando, pero aún hasta el momento la capacidad de pensamiento crítico, la inteligencia artificial no la ha desarrollado por completo. Tampoco la capacidad de entender ciertas cuestiones en su contexto, sobre todo en el contexto social y en el contexto político en el que ocurren. La adaptabilidad a diferentes circunstancias tampoco es el fuerte de la inteligencia artificial. La creatividad y las habilidades interpersonales, la capacidad de lograr una comunicación efectiva, siguen siendo también cuestiones que deben caracterizar a un economista. De manera que vamos a convivir con la inteligencia artificial, nos vamos a complementar, pero no nos va a sustituir. Bien. Ya para terminar, quiero presentarles esta frase de Mark Twain, la voy a hacer titilar. Independientemente de cuál sea la profesión que elijan, la carrera que escojan, tengan siempre presente que el éxito solamente va a venir después del esfuerzo. Mucho esfuerzo. Y solamente uno se esfuerza por aquello que a uno lo apasiona. Bien, la invitación entonces es a elegir con pasión, con compromiso, porque el diccionario es el único lugar donde la palabra éxito precede al trabajo. Espero les haya sido de utilidad, ha sido un placer y no faltará ocasión para que volvamos a encontrarnos. Un gusto.